Así, ahí que sí. Vale. Y cuando quiera, pues pueden empezar. Pues nada, empezar. Bueno, soy Javi Martínez y no hay nadie nuevo, me conocéis todos. Esto va a ser una dinámica un poco diferente a como se hace normalmente los seminarios PhD, porque yo básicamente no estoy haciendo un doctorado, entonces no puedo hablar directamente de la investigación que está haciendo. Entonces, bueno, he decidido dar como un pequeño curso introductorio a la teoría de tipos de interés, porque estoy trabajando de ello en mi TCM y me parece interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente. Bueno, este es el guión que vamos a seguir a lo largo del trabajo. Una charla introductoria, no se entra en este detalle en nada, pero para que hagáis una primera idea sobre este mundo de la finanza desde el punto de vista matemático. Y como es tipo de interés, lo más fácil para empezar es definir lo que es una cuenta bancaria, que es lo que está acostumbrado todo el mundo a trabajar. Y la cuenta bancaria no es más que un activo que tiene una evolución dada por esa ecuación diferencial. Es decir, que comienza con un valor de 1 y va aumentando según una cierta tasa R que se suele denominar Solvit. Esto normalmente, pues, de una forma tal que así, tienes ahí tu proceso de cómo varía esta tasa de interés y cómo evoluciona tu cuenta bancaria. Y como vamos a trabajar con métodos financieros, lo estaría bien definirlo matemáticamente. Y un mercado financiero no más que una estructura basada en un espacio de probabilidad. Tenemos una filtración continua que sea la filtración dada por el tiempo. Y en esta estructura tenemos cada uno de activos que se pueden operar. Uno puede comprar, vender, lo que acostumbra a hacer cualquiera en el mercado financiero. Y los procesos, lo que notamos aquí con la letra S, están modelados como una semi-martingala y diremos que una estrategia de trading no será más que tener un conjunto de estos ciertos activos que pueden ser rebalanceados con el tiempo. Es importante decir que tenemos un horizonte temporal, pero bueno, normalmente se coge lo suficientemente largo como para ignorarlo un poco. Y también es importante que definamos lo que es una oportunidad de arbitraje en un mercado financiero. Y a grosso modo, una oportunidad de arbitraje no es más que poder realizar una inversión sin que no requiera dinero inicialmente, pero que pueda conseguir beneficios. Es decir, tú partes sin dinero y consigues dinero infinito, por así decirlo. Matemáticamente es que existe una estrategia de trading que inicialmente tenga un valor cero, pero que exista un cierto intervalo, un cierto instante temporal en el futuro, donde la probabilidad de que eso no valga cero sea mayor que cero. Bueno, pues con esto paso a definir lo que es una de las herramientas principales de la teoría de tipos de interés, y son los bonos cupón cero. Los bonos cupón cero no son más que un instrumento que tú compras en un cierto instante t y en otro instante t mayúscula posterior te paga una unidad monetaria. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que estos bonos cupón cero que se pueden comprar y vender forman un mercado financiero que hemos definido anteriormente y tienen ciertas propiedades. Por tema de que no hay oportunidades de arbitraje, el precio en el instante t, si el t mayúscula coincide con el t, tiene que ser 1. Esto básicamente para que si te paga 1, que no lo puedas comprar por menos y que te pague más en ese instante. Y bueno, se le ponen unas condiciones de regularidad que vienen bien para definir luego los tipos. Y con esto ya podemos pasar a definir los tipos principales que se utilizan y empezamos, bueno, voy a decir los nombres en inglés porque es un lío empezar a traducirlo. El Simple Forward Rate, que se define a partir de los bonos cupón cero con esa fórmula, que así de primera parece un poco extraña, pero esto no es más que el dinero que uno recibe de una inversión monetaria de 1 euro, bueno, 1 euro, cualquier moneda en el instante S, y durante un intervalo de S hasta T. ¿Qué pasa? Esa es una peculiaridad. Esta inversión se define en un instante inicial que es anterior a S. ¿Cómo se hace esto? Pues uno lo que hace es vender bonos cupón cero que terminan en S. Esto en S le dará un pago de -1 porque está vendiéndolo en vez de comprarlo.
y luego usa este dinero, el dinero que ha sacado en el instante T de vender esto, que es PDT-S, que es lo que vale en el instante T, y lo invierte en los bonos que acaban en T. Entonces, ¿qué retorno tiene eso aquí? Pues el T recibe esta cantidad, en S te gasta esta cantidad, pues el retorno es final inicial, parte inicial, te queda esa fórmula. Y el tipo de interés, pues no será más que el retorno entre el tiempo que has estado invertido ese dinero. ¿Qué pasa? Que aquí tienes diferentes opciones. Puedes hacer que esta tasa de interés sea simple o que esta tasa de interés se componga continuamente a lo largo del tiempo. Entonces, análogamente, uno puede definir el continuous compounding forward rate, que no es más que pues, la fórmula que es del interés compuesto dentro del campo. Vale. Pues con esto, uno ya puede definir lo que son las curvas fundamentales del tipo de interés, que no es más que cuánto vale esa tasa de interés dependiendo del tiempo a vista de la inversión. Aquí, bueno, he cogido, esto es una gráfica que sale del Banco Central Europeo, que si Marco lo pone en la página web, o uno viene a la página web, y básicamente lo que te dice es, si uno tiene el final de la gráfica, pues a cuánto está el tipo de interés dependiendo del tiempo a vista de tu inversión. Bueno, está anualizado, aunque como 20 años, pues sería un 3% anual y tal. Vuelvo a la presentación. ¿Y qué pasa? Pues a partir de esta curva, pues uno puede sacar la curva de los bonos cupón cero. Simplemente, pues, como esto en una exponencial, pues despeja y fuera. Y esto lo que te dice es una inversión que pagaba uno en T, pues lo que vemos es que a medida que se avanza, ese precio en el instante inicial tiene que ser inferior. Porque, claro, si te van a pagar dentro de 30 años, una cosa que vale uno, como hay muchos tipos de interés, actualmente no vale casi nada. Y por eso vemos que esta curva es decreciente. Comentar que aquí vamos a hacer una distinción, es que hay diferentes tipos de interés. Normalmente tenemos dos distinciones. Los que son gubernamentales, que se refieren a los bonos que venden los estados, y los interbancarios. Que los interbancarios son los tipos a los que los bancos intercambian dinero unos con otros. Entonces, claro, como son dos diferentes, lo que uno va a tener pues son dos curvas diferentes de esto. Y por comentar, el interbancario aquí en Europa más famoso, pues esta del Euribor, que uno viene también a internet y mira cuánto está el valor de hoy y la tienes aquí. La otra tiene hasta los 30 años, aquí tiene con el Euribor que son 10 a un año, se puede construir con otros instrumentos una curva hasta 30 años, pero bueno, ahora mismo no nos interesa mucho. Vale. Y con esto, uno ya puede decir, vale, puedo ver la curva de tipos que tengo ahora, pero lo que a uno le interesaría es ver cómo evoluciona esa curva de tipo a lo largo del tiempo. Entonces, para eso, lo que uno tiene que ver es cómo darle precio a estos bonos para todo T, no solo para el instante actual que es el que puede ver en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno da precios en finanzas a los activos? Pues lo que tiene que hacer es descontar lo que esos activos le van a pagar en el futuro. ¿Y cómo lo descuenta? Pues normalmente se utiliza un factor de descuento que es el inverso del crecimiento de la cuenta bancaria. Es decir, ¿cuánto yo estoy dejando de ganar por invertir esto y no tenerlo en el banco? Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Que si esa cuenta bancaria tiene una tasa de crecimiento determinista, pues entonces es fácil, porque si esto paga uno en el instante de mayúscula, pues lo que tienes que hacer es descontar por ese flujo. Ahora bien, cuando esa tasa de crecimiento es estocástica, ya uno tiene diferentes caminos posibles y tiene que tomar una esperanza. Pero aquí tenemos otro problema, que es que tú cuando tienes una tasa estocástica, lo que estás introduciendo es cierto riesgo de que tomes diferentes caminos. Entonces, claro, los inversores, ese riesgo, para invertir en algo que no es certero, lo que piden es como una prima de compensación de decir, vale, yo invierto esto, pero a un precio descontado porque tiene un cierto riesgo asociado. ¿Qué pasa? Que depende de la perspectiva de cada inversor, esa prima que compensa el riesgo va a ser diferente. Y esto es un marrón, porque claro, si nosotros queremos dar precios, pero dependiendo de cada persona va siendo diferente, hay un mal bueno. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es un cambio de la medida de probabilidad del mercado para ajustar
esas primas de riesgo y que todas las primas sean cero para todos los inversores. Entonces, esto se hace con lo que se llaman las medidas martingale equivalentes y lo que uno consigue con estas medidas martingale es que el proceso de los precios descontados, multiplicado por el factor de descuento, sea una martingale. Esto lo que quiere decir implícitamente es que todos los activos crecen tienen expectativa de crecimiento igual a la tasa libre de riesgo, que es la con la cuenta bancaria. Así uno consigue alinear las distintas versiones de riesgo de cada inversor y todo el mundo puede dar precios de la misma forma. Y este es un teorema que, bueno, es una simplificación de uno que vemos después, pero básicamente dice que si existe una media martingale generada por ese factor de descuento que hemos dicho, entonces el mercado está libre de oportunidades de arbitraje. Uno cuando da precio, lo que quiere evitar a toda costa es que haya arbitraje, porque no tiene sentido de que tú, o sea, si los precios están bien colocados, no puedes ganar dinero por la cara, básicamente. Entonces, si existe una media martingale de este tipo, pues uno puede encontrar precios sin arbitraje. Y entonces, tenemos que cualquier pago contingente que pueda ser replicado por una estrategia de trading tiene un precio único en esa martingale, que es lo que nos da esta proposición. ¿Y cuál es? Pues la esperanza que hemos visto antes, pero evaluado sobre la medida que hemos dicho que elimina las primas de riesgo. Entonces, tenemos que el valor de los bonos con cero pues es una esperanza descontada, pero en la medida que es neutral al riesgo. Y comentar que esto está mucho más formalizado, esa suposición no hace falta hacerla porque en verdad esto es un sí, solo que el concepto de arbitraje hay que rebajarlo un poco a una cosa que se conoce como no freelance, pero bueno, tampoco voy a entrar aquí porque es a nivel introductorio. Y aquí lo que tienes es que con eso tienes un sí, solo sí, y además si el mercado es completo, el precio es único porque solo existe una única martingale. Si no, puede que existan varias y cada una tendrá asociado un precio. Esta es la introducción de cómo serán precios y ahora lo único que tiene que hacer uno es decir, vale, tengo que resolver esa esperanza, entonces lo que tengo que es movilizar la tasa de interés y el modelo más básico es el modelo de Basel. Uno simula esto como un proceso estocástico con un drift y una cierta volatilidad, que es como se suelen simular todos los procesos en finanzas, y con esto ya puede despejar la fórmula de los bonos cupón cero. Este modelo en verdad es bastante malo porque tiene ciertas carencias, pero es como el más básico posible de todo. Hay otras alternativas, que es definir otro tipo de tipo de interés, que es el Instant Time Forward Rate, que se define como vemos ahí arriba. Para esto queríamos más condiciones de regularidad, para poder derivar esto bien. Y en este marco nos dice que si modelamos el Instant Time Forward Rate de aquella manera, pues el drift está 100% influenciado por la volatilidad. Y aquí ahora, pues integrando la fórmula, pues, vemos que tenemos otra forma de dar un precio a los bonos cupón cero. Esas son como las formas más clásicas, pero últimamente hay otras que están entrando, que es los market pockets, los modelos de mercado, que uno lo que hace es, en vez de modelar esto, todas las casas a nivel continuo, lo que hace es directamente modelar los tipos que tenemos aquí directamente, sin pasar a modelar las cosas continuas. Esto es una forma de discretizar el mercado y es más útil porque uno lo que ve en las curvas, uno no ve las tasas instantáneas, lo que ve son estos ratios de interés a lo largo de cierto tiempo. Y un modelo, que no voy a introducir porque podemos agregar aquí mucho, un modelo bastante utilizado últimamente es el Euro Market Model, que tiene una forma ya bastante más peculiar, es más complicada. Y para llegar aquí hace falta utilizar resultados del nivel de la medida, porque uno lo que hace es, luego puede utilizar factores de descuento a su conveniencia, de forma que pueda crear modelos que sean más convenientes si utiliza otras ciertas medidas. Y esto nos permite simular las distintas tasas de golpe, sin tener que simular las tasas de una a una. Esto sería una simulación al alza de este modelo anterior. Y una de las principales utilidades de estos modelos es, pues, valorar en derivados de tipos de interés. El más simple de todos es el que se conoce como
como Caplet, que es una subactiva del K, que no es más que un derivado que te paga en el instante TI la cantidad dada por el máximo entre esa tasa de interés dada por el EP de subir menos un cierto K. Esto no es más que una opción sobre un tipo de interés. No sé si os suenan las opciones sobre acciones, que básicamente tú te comprometes a pagar una cierta cantidad en un instante futuro, independientemente de lo que valga. Y tendrás la opción de entrar o no, por eso tienes ese máximo. Y comentar que esto es bastante interesante porque a los bancos les sirve para cubrirse de los riesgos. Por ejemplo, el L puede ser, por ejemplo, el Euribor, ¿vale? Y el K es una tasa fija de interés que es un acuerdo. Entonces, por ejemplo, un banco que tenga depósitos, que los paga con una cierta tasa de interés fija, por ejemplo, K, o sea, un porcentaje fijo, pero recibe el dinero de hipotecas que están basadas en el Euribor, que es una tasa variable. Entonces, si esa tasa variable por algún motivo cae mucho y se va muy lejos de lo que ellos tienen que remunerar los depósitos, el banco puede entrar en problemas de default. Entonces, un instrumento de esto lo que te permite es decir, oye, si las tasas bajan mucho, yo me aseguro que, si las tasas del Euribor, por ejemplo, suben mucho, yo me aseguro que con este instrumento, yo como máximo, ya no voy a secar. Entonces, estás como controlando los riesgos que tendría el banco a través de estos derivados. Y estos derivados, pues se pueden dar precio, porque claro, estas cosas no valen dinero. Si tú tienes una hacienda hacia algo que no es lo normal, pues no vale dinero. Con el modelo último que he comentado, pues se puede obtener la fórmula de su precio directamente. Esto no sé si lo habéis sonado, si os suena, tiene la forma exacta de la fórmula de Black-Scholes para opciones, pero como son para tipos de interés, pues sobre opciones de tipos de interés. Y un poco de aplicaciones, bueno, comentar que hay muchos derivados bastante más complejos que no tienen una fórmula cerrada y lo que uno termina utilizando pues, son Monte Carlo y métodos por este estilo para los precios. Aplicaciones de estos modelos, pues lo primero, da valores a estos derivados financieros. Los traders de los bancos utilizan estos modelos como una guía a la hora de hacer trading con estos derivados de tipos de interés para ganar dinero para los bancos. Son esenciales para construir las tumbas que hemos visto anteriormente y también sirve, pues, a nivel de riesgo, me permite simular escenarios poco probables de estrés, ya sea como está pasando últimamente, pues tenerlo más o menos poder controlarlo. Y también sirve a nivel de regulatorio, pues temas de Basilea y demás nivel. Y lo dejo por aquí. No sé si me he pasado mucho el tiempo, no. Bien. Y me he dejado bastantes cosas para atrás, pero bueno, a nivel introductorio creo que más o menos he contado un poco de qué va la cosa. La teoría de dar precios no es exclusiva de los tipos de interés. Uno, en vez de coger y valorar con un cupón cero, puede valorar una opción. La forma de descontar el precio es idéntica a la que se usa aquí. Y poco más, si tenéis preguntas o algo así, no sé si da mucha chapa. ¿Tenía alguna pregunta por aquí? Tengo dos opciones, creo que tener un compromiso. Yo no trabajo con renta fija, pero lo que sí que he visto de renta variable, al final simplemente es como input el rendimiento del bono a 10, 30 años. Sí. Es como de referencia, porque solamente es una cartera de renta variable. Sí. ¿Ocurre también al revés? ¿O la renta fija que me ocupa más de eso? O sea, quiere decir que si tú metes aquí valores de las opciones como para calibrar, valores de las acciones como para calibrar el modelo. Sobre todo No, o sea, aquí a nivel, no te entran en el juego las acciones, por ejemplo, pero lo que se hace para calibrar estos modelos, porque claro, esos modelos pues, son dependientes de la volatilidad y tal. Esos son parámetros que no están determinados directamente, hay que determinarlos a partir de una cierta calibración del modelo. Y lo que se hace es, por ejemplo, los cables que he comentado, derivados que tienen una fórmula cerrada, si tú te das cuenta en esta fórmula, esto depende de la volatilidad. Entonces tú vas al mercado, miras el precio que tiene esto, despejas aquí la volatilidad y con eso puedes calibrar tu modelo para definir. Tú tienes que definir, tú aquí solo tienes correlaciones y volatilidades, los sigmas que tienes por ahí.
Bueno, pues las volatilidades las puedes sacar viendo los precios de mercado en el instante actual, pues aquí despejas los sigmas, tú puedes decir todos los cables para diferentes tiempos y despejas los sigmas, y luego las correlaciones normalmente tienes dos opciones de hacerlo. O haces como un flip del histórico y haces una estimación a partir del histórico, o usas otros derivados que dependan de la correlación y los extraes ahí. Con eso ya tú tienes perfectamente definido tu modelo y puedes hacer todas las simulaciones que quieras. Ten en cuenta que tú puedes calibrar el modelo completo a partir de los datos del mercado actuales. Es decir, tú con la calibración lo que estás haciendo es recoger toda la información que hay actualmente en el mercado para luego poder hacer simulaciones en futuro. Y con eso ya tendrías calibrado el modelo. Hay que suponer unas ciertas fórmulas paramétricas para la volatilidad, porque si no, pero eso debe ser una función de una ecuación determinada de soluciones. Entonces, lo que se hace es que se suponen ciertas fórmulas para la volatilidad, uno las calibra y ya luego simula los modelos. Y las fórmulas que se cogen se hacen para que se ajusten a los tipos de fórmulas que tienen, no sé, o a la superficie de volatilidad comunes y cosas de estas. ¿Y algo más? Tengo la segunda, que es un poco, Sí. apenas. Vale. Suponíamos que algo había escuchado que no. O sea, la respuesta es bastante negativa a la primera. Entonces, la segunda es, visto que ahora Donald Trump ha tenido tanto lío en el mercado de renta variable, Sí. que se supone que lo estaba haciendo, según muchos analistas, con cierta intención para que se empezase a bajar el tipo de interés. Vale, ya entiendo por qué lo de la otra dirección. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se manejan esos casos en este tipo de modelos? Porque tienes que poner el precio, ¿no? O sea, ¿te refieres de cómo se ponen los precios de estos tipos de derivados? Bueno, que cómo manejan, si no tienen el intercambio, ¿cómo se manejan esas situaciones de estrés? Tengo a Donald Trump. Pues tú normalmente tienes tu modelo y lo que haces es, o sea, tú piensas que cuando estás tirando caminos de estos, tú estás suponiendo que eso tiene una cierta distribución. Pues normalmente en la gente de riesgo dentro del banco, lo que hace es que controlan las posibles situaciones en las que se te pueden dar, ¿sabes? O sea, normalmente las distribuciones de por sí tienden a menospreciar los extremos, que es lo de las píldoras, no sé, de colas gruesas. Pues eso el banco hace correcciones a esto, además. A estos modelos luego hay correcciones al riesgo de crédito de los bancos. Pues claro, el Euribor al final prácticamente no tiene riesgo, pero es intercambio con otro banco que puede hacer defaults. Entonces, hay una sección entera de los bancos que se llaman IVA, que se llaman corrección de modelos a esas distintas situaciones, ¿sabes? Que si riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo operativo de que mañana es un tsunami. Todo eso se tiene en cuenta y lo que hacen es que los precios salen de aquí, se hacen ciertas correcciones para tener en cuenta eso, ¿sabes? Y bueno, no sé si te he contestado más o menos, pero más o menos va por ahí. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Si no, miramos online. No voy a hacer que Maricas quiere invertir. ¿Hermano se ha pirado? Hermano se ha ido. Sí, que solo nos queda Maricas. Y Maricas no tiene nada de invertir. Entonces te iba a preguntar yo, claro, la pregunta protocolaria por el que es un charla, porque tú no vas a hacer doctorado. Entonces, la pregunta era, claro, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te quiero decir? Vale, sí. Y más bien es, ¿esto cómo tu idea es que vas a aplicar de esto A ver, sí. en los bancos? Quiero decir, por ejemplo, ¿tienes pensado, como está Jorge, Sí. hacer algoritmos de inversión automática? Sí. ¿Hacen eso los bancos? Yo ahora mismo no tengo muy claro a qué parte me quiero dedicar a futuro. Sí, es verdad que la parte de finanzas me llama bastante la atención porque, por ejemplo, aquí en la Universidad de Sevilla no se cuenta nada de cómo utilizar las matemáticas para modelizar mercados o cosas así. Entonces, es una rama en la que voy a seguir formándome y no he podido terminar trabajando en un banco o algo así. Que a nivel, o sea, a nivel universidad en España no se hace tanto de finanzas, pero a nivel toda la investigación, por así decirla, dentro de España está en los bancos. Entonces, si te interesa este tema, tienes que terminar trabajando en un banco, ya sea aquí o en un fondo de cobertura en algún sitio o algo así. Vale, pues ya está. Vamos a
terminada la sesión, ¿no? Y vamos a comernos pastelitos hoy también al doble de presupuesto. Chao.